Una de las leyendas urbanas reales más famosas es el incidente del Paso Dyatlov. Este suceso tuvo lugar la madrugada del 2 de febrero de 1959 en los Montes Urales, en un área ubicada entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk en Rusia, conocida como Kolatsyakl, que en mansi significa montaña muerta. De acuerdo con las crónicas de la época, 9 aficionados al esquí y un guía que se dirigían hacia el monte Otorten acamparon en la zona y fallecieron en extrañas circunstancias. Los investigadores señalaron que la tienda de campaña había sido rasgada desde el interior por los excursionistas, que salieron descalzos y con poca ropa al exterior, donde había una temperatura de entre 15 bajo cero y 20 bajo cero. Algunos de ellos habían intentado trepar por un árbol. Además, los cadáveres mostraban signos de lucha. 2 de ellos tenían el cráneo fracturado y 2 costillas rotas, a otro de ellos le faltaba parte de la cara, otro tenía el cuello roto y carecía de lengua, y otro fracturas en el pecho y le faltaban varios dientes. 4 de los cuerpos tenían altos niveles de radiación, según documentos posteriores. No tenían muchas heridas externas pero sí muchas internas, como si hubiesen sido impactados por un alto nivel de presión. Los investigadores no fueron capaces de determinar qué había ocasionado la muerte de los esquiadores, y la atribuyeron a una fuerza desconocida e insuperable. El sumario de la investigación permaneció en un archivo secreto hasta los años 90, cuando fue hecho público con algunas páginas perdidas. El acceso al lugar permaneció cerrado durante 3 años y posteriormente pasó a llamarse Paso Dyatlov en honor al líder de la expedición, Igor Dyatlov, de 23 años. El incidente ha sido llevado al cine en varias ocasiones y ha protagonizado diversos documentales y libros. Esta leyenda habla sobre un hermoso jarrón hecho de plata tallada durante el siglo XV, y es un objeto del folclore italiano que continúa asustando a cientos de personas. Se cuenta que el jarrón fue elaborado para una novia italiana como regalo de bodas, en un pueblo del norte cerca de Nápoles. En su noche de bodas, la joven fue encontrada en el piso, agonizando y aferrándose a su florero. Justo antes de morir, prometió regresar y cobrar venganza. Después de su fallecimiento, el jarrón fue heredándose entre los miembros de la familia. Todos murieron por circunstancias misteriosas hasta que, finalmente, el objeto fue colocado en una caja y escondido en un lugar secreto. Algunas personas aseguran que se enterró en un terreno bendecido por un sacerdote, otros dicen que simplemente desapareció para ser redescubierto en 1988. Según la leyenda, había un trozo de papel pergamino dentro del florero con el siguiente mensaje: cuidado, este florero trae la muerte. La advertencia fue descartada, el jarrón se vendió rápidamente en una subasta por 4 millones de liras y su reinado de muerte continuó. El comprador, un farmacéutico local, murió misteriosamente solo 3 meses después de adquirirlo. Su familia lo vendió entonces a un destacado cirujano que no creía en cosas como los objetos malditos. Murió 2 meses después, a los 37 años. Después de un corto periodo de tiempo, el jarrón fue vendido nuevamente a un arqueólogo, que lo compró para su propia colección privada. 3 meses más tarde falleció de una infección desconocida. Su familia intentó volver a venderlo, con muchas dificultades. Para ese entonces, el objeto ya era famoso por su mala reputación y se lo consideraba de mala suerte. Si bien no pudieron recuperar los 5 millones de liras de su valor inicial, al final lograron deshacerse de él. Hasta ahora, se sabe que el jarrón ha sido rechazado por varios museos, que se han negado a tomarlo debido a la maldición que pesa sobre él. Hasta la fecha, varios periódicos han informado que la policía local lo había enterrado una vez en un sitio no revelado. Algunas fuentes afirman que fue colocado en un ataúd de plomo y sepultado en los terrenos de un antiguo cementerio, donde ya nadie cava para guardar a sus muertos. Quienes creen en supersticiones, y sobre todo quienes son de aquel pueblecito en Nápoles, esperan con todo su corazón que jamás sea desenterrado. Recuerdo que a la edad de 14 años tuve la peor experiencia en videojuegos. Solo espero que crean lo que les contaré a continuación.
Ustedes son libres de hacerlo o no. Estaba sentado en una banca del colegio cuando de pronto aparecieron muy entusiasmados Alberto, Federico y Diego, mis 3 amigos. Me contaron que en la Play Store había salido un juego llamado Free Fire. Yo no sabía de qué se trataba, así que los chicos me mostraron un video. Me pareció bastante entretenido. Cuando llegué a mi casa tiré mi mochila, agarré mi teléfono y descargué Free Fire. Mientras se instalaba yo miraba en mi computadora vídeos del juego. Luego de que se terminó de instalar, llamé por teléfono a mis amigos y les dije que jugáramos unas partidas online. Escribí sus nombres para mandarles una solicitud de amistad y empezamos a jugar. Ya iban a dar las 5 p.m. y como mi teléfono tenía 35% de carga, lo puse a cargar y me fui a dar un baño y a comer. Mis padres me dijeron que iban a ir a visitar al hospital a una tía mía, que estaba enferma y que regresarían al día siguiente. Un rato después hice mi tarea y justo cuando iban a dar las 8 p.m., les dije a mis 3 amigos que haría una pijamada. Llegaron como a las 8:30 p.m. y empezamos a jugar Free Fire. El tiempo transcurrió sin darnos cuenta, hasta que dio la 1 a.m. En todas esas horas nos habíamos vuelto Platino 2, pero había algo muy extraño en el juego, pues ya no nos dejaba jugar en escuadra. Lo único que podíamos jugar era contra escuadra. De pronto, escuchamos por los micrófonos una voz ronca. Van a jugar contra escuadra cada uno por 30 minutos. Los que pierdan morirán y si no juegan morirán al instante. Al oír eso empezamos a jugar, pero Diego murió en una de las partidas por el miedo. Con lágrimas nos dijo que no perdiéramos el resto de las partidas. Nosotros seguimos jugando, pero Federico fue el siguiente en perder. Solo quedaban 9 minutos, Alberto y yo entramos a otra partida, ambos íbamos muy bien pero él murió porque lo atacaron por detrás. Todos se despidieron de mí. De pronto, alguien empezó a pegarle a la puerta hasta que la rompió. Mis amigos y yo corrimos a mi cuarto, pero Federico se tropezó en las escaleras. Alberto, Diego y yo nos escondimos debajo de mi cama, sin embargo Diego lloraba muy fuerte y el intruso lo escuchó. Alberto salió de la cama y saltó por la ventana. Desafortunadamente alrededor de mi casa había trampas para osos. Cuando él cayó las trampas lo asesinaron. Diego y yo corrimos a la puerta de salida, pero este se tropezó con el cadáver sin ojos de Federico. Yo salí de mi casa y me escondí detrás de un árbol. En el interior de mi casa solo se escuchaban los gritos de Diego pidiendo piedad, gritos que se desvanecieron en tan solo unos segundos. En ese momento, llegó a mi teléfono un mensaje que decía lo siguiente. Estoy detrás de ti, pero no te mataré porque tú sí duraste los 30 minutos de las partidas malditas. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Esto es lo que me pasó, ahora cada noche oigo pasos en el pasillo de mi casa. Ya le conté a mis padres pero me tachan de loco y me llevan a un psicólogo. Si no quieren que les pase lo que a mí, nunca jueguen de nuevo Free Fire. La primera vez que la vio fue tan mágico que cayó rendido a sus pies. Era muy hermosa, de piel clara, pelo castaño, ojos café, era todo un agasajo a la vista de los que la han visto eventualmente, por la simple y sencilla razón de que era muy raro verla deambular por las calles y además sola. Nadie en la pequeña comunidad la conocía, pero eso a él no le importaba, solo quería conocerla y saber más de ella. Cómo se llamaba, dónde vivía, dónde estudiaba, cosas de adolescentes. Y una tarde que volvió a verla, Gastón la siguió en secreto para conocer más de ella. Luego de un rato de andar siguiéndola, la joven se quedó parada como en trance por unos segundos y después, volteó para mirar fijamente a los ojos a Gastón. Él en ese momento no supo qué hacer, pues ella ya se había dado cuenta de que la venía siguiendo calles atrás, se puso algo nervioso y cortó camino por otras calles. Así pasó una y otra vez en las semanas siguientes, pero lo raro era que cada vez ella lo dejaba acercarse más y más hasta que un día, él le habló. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Soy Juliana, ¿y tú? Soy Gastón. Mucho gusto. Oye, ¿no te molesta si te acompaño a tu casa? Pues, está bien, de cualquier forma siempre que me ves, me vienes siguiendo. No era mi intención hacerte sentir incómoda, discúlpame. No te preocupes.
Así comenzó una amistad con lazos muy fuertes, los cuales después de un tiempo, se convirtieron en otra cosa, y decidieron vivir juntos sin ninguna preocupación, pero a pesar de todo ese tiempo que pasaron juntos, Gastón nunca había entrado a la casa de Juliana. La primera vez que lo hizo fue algo perturbador, pues él se imaginaba algo más humilde, pero no era así. La pequeña casa era de lo más elegante. Tenía un comedor enorme que apenas si cabía en el lugar, el baño contaba con 2 diferentes tinas, las recámaras estaban muy bien conservadas de su forma original, tenían un estilo rústico, hasta se podría decir que se respiraba en el ambiente algo viejo de antaño, pero en muy buen estado. Gastón quedó impresionado por cómo se encontraba la casa por dentro. El motivo era que la casa por fuera lucía muy descuidada y maltratada, por eso no lo podía creer. Sus primeros meses fueron estupendos, todo era felicidad. Entonces a la gente que conocía a Gastón se les hacía extraño verlo entrar en esa casa tan horrible. Y de repente, su comportamiento fue cambiando tan repentinamente, pues él se desvivía por Juliana, le cumplía todos sus caprichos y sus gustos a tal grado, que en cierta ocasión le hizo un encargo un tanto raro para él, pero no le dio importancia, él solo quería complacerla de una y mil formas. Pero así como lo que bien empieza, también acaba. Juliana se había hecho muy ermitaña, ya no salía para nada de la casa, Gastón le rogaba hasta para ir a dar un pequeño paseo por la pequeña comunidad. Ella se negaba rotundamente, la gente que pasaba por el lugar veía cómo enloquecía de rabia a Gastón, pero sin saber por qué, y rápidamente huían del lugar. Esa situación ya era demasiado, pues eran puras peleas constantes entre los dos. Sus padres lo buscaban por todos lados porque hacía tiempo que no sabían nada de él, y era raro, porque él era un muchacho muy bien portado, responsable con sus tareas y en el hogar. Hasta que un buen día llegaron rumores de que se encontraba en la vieja casa de la comunidad, y sin pensarlo 2 veces, fueron a verlo. Era una mañana fría de invierno, se dirigieron al lugar. Ya estando fuera de la casa entraron a la fuerza, para ver horrorizados a su querido Gastón, durmiendo en el suelo y abrazado a una sábana, olorosa y sucia. Él se negaba a dejar ese lugar, pero sus padres ya iban preparados con más gente para retirarlo. Al estar ya en casa lo bañaron y lo alimentaron para después comenzar con las preguntas. ¿En qué estabas pensando, Gastón, al estar viviendo en esas condiciones tan precarias? Si aquí tienes tu casa. Pero mamá, no es cierto, estoy viviendo bien con mi amada Juliana en su casa, y ella es muy buena conmigo. Además la casa es muy bella por dentro, ¿por qué me dices eso? ¿Pero de qué estás hablando, Gastón? En esa casa no hay nadie, hace años que está abandonada, desde antes de venir a vivir aquí, la casa siempre ha estado abandonada. No, es mentira. Yo estoy muy feliz con Juliana, entiendan por favor. ¿Cuál Juliana? Hijo, ahí no hay nadie. Juliana es mi novia y ya tengo tiempo viviendo con ella. No, hijo, estuviste perdido unas semanas hasta que un vecino te vio gritando cosas dentro de esa casa, por eso te encontramos, pero ahí no había nadie más que tú. Gastón en ese momento comienza a recordar algo de lo sucedido, pues el primer día que vio a Juliana y la siguió, al tomar otro camino resbaló y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Algo aturdido, siguió a esta mujer y después despertó dentro de esa casa. Por las noches él salía para llevarse algunas de sus cosas a esa casa, sin que sus padres supieran algo de él. Pero, ¿y Juliana? ¿Y la casa tan hermosa? ¿Qué había pasado con ellas? Esa misma tarde regresó a esa misteriosa casa. Al entrar no creía lo que estaba viendo, pues estaba completamente deteriorada, las paredes estaban llenas de humedad, todas verdosas y negras. Las recámaras eran un nido de ratas y bichos rastreros, el comedor estaba infestado de hormigas, grillos y polillas. Y en la sala donde pasó tantos momentos mágicos encontró algunas de sus cosas tiradas y deterioradas, y debajo de ellas, un cuadro de ella con su familia, pero esa imagen se veía completamente antigua. Detrás del marco una fecha: 27 de septiembre de 1514. Expediente Sangriento es la historia de un asesino en serie y sádico psicópata que ha estado causando perturbación, horror y pesadilla entre los detectives que investigaban sus crímenes y desesperaban al no tener un buen resultado de la investigación.
Su nombre era Bruno Gutiérrez, un joven de Caracas, Venezuela, que denunció a los 10 años de edad junto con su madre, los abusos y torturas psicológicas que tuvo que sufrir a manos de su padre. Su mamá también participó, aprovechando para confesar que ella también sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Una vez que se llevaron preso al marido y padre del niño, ellos se mudaron a la casa del tío de Bruno, que quedaba en una quinta en Chacao. Al llegar, las cosas habían estado muy bien, ellos solo se quedarían ahí hasta que su mamá vendiera la otra casa y guardara el dinero para comprar una más adecuada. Sin embargo, al pasar los días Bruno desarrollaba instintos homicidas, comenzando por secuestrar y asesinar a los gatos de los vecinos cercanos en la comunidad. Un día, cuando su mamá arreglaba su habitación, se quedó sorprendida y aterrada al encontrar los órganos de más de 10 gatos guardados en una caja grande dentro del fondo del armario. Fue por eso que ella lo llevó a recibir terapias psicológicas y psiquiátricas, para que la situación no empeorara. A los 15 años de edad lo inscribieron en un parasistema, por repetir 3 veces el primer año del liceo a causa de su conducta y pelear siempre con los compañeros de clase en el recreo, llegando a dejar en estado de coma a más de uno. A medida que le iba bien en el parasistema, ya con un buen amigo y con su novia, los problemas comenzaron con un grupo de 5 bravucones. 3 chicos y 2 chicas que comenzaron a acosar a su amigo y a la novia. Un día, Bruno faltó a clases y a la mañana siguiente, descubrió que su novia y su amigo habían sido retirados del plantel por culpa de los acosos y los golpes que recibían de los bravucones. Casualmente el día en que Bruno faltó, él, enfadado, pensó en una venganza para hacerlos pagar por lo que habían hecho. De pronto tuvo una idea y se dispuso a ponerla en práctica. Ese viernes habló con los bravucones para invitarlos a una fiesta, cosa a la que no se pudieron resistir, aceptando su invitación. Bruno les dijo que pasaría a buscarlos a las 7 de la noche, dentro de la plaza para llevarlos a la celebración. A la hora de recogerlos y una vez que todos estuvieron dentro del vehículo, Bruno les convidó unos cigarros que había dejado ahí. Los jóvenes tomaron cada uno una caja de cigarrillos y comenzaron a fumar, perdiendo el conocimiento al terminarse el primer cigarro. Bruno condujo hasta un extraño almacén. Dentro, él subió al líder de la pandilla, a su novia y su mejor amigo a unas camillas, atándolos de los pies y de las manos, mientras que a la chica y al otro chico restantes los amarró en un par de sillas. Cuando los chicos de las camillas se despertaron, vieron a Bruno riéndose y le pidieron que los soltara. Él, callado y riendo, tomó una navaja y empezó a cortarle las arterias de las piernas al líder del grupo, para continuar haciendo una serie de cortadas en la cintura provocando que su dolor aumentara. El muchacho gritó mientras Bruno reía, disfrutando con su sufrimiento. Para terminar, cortó las arterias de los brazos y luego lo destripó, cogiendo sus órganos y colocándolos en su cara para filmar la escena de una manera totalmente sangrienta. Feliz con su homicidio, repitió el procedimiento con la novia de aquel joven y su amigo, disfrutando de la agonía, el dolor y el sufrimiento de los 3 chicos a los que torturó y mató. Bruno se dirigió a los 2 jóvenes que había amarrado en las sillas. Con miedo y pánico, ellos le suplicaron que los dejara vivir. Bruno agarró una plancha y le pegó al chico, a la vez que usaba un yesquero para hacerle quemaduras en piernas y rostro, dejándole fuertes cicatrices para los años futuros. A la chica la torturó con un soplete, quemándole los muslos y el vientre, golpeándola con otra plancha para el cabello. Ambos, demasiado heridos por las torturas que sufrieron, fueron soltados por Bruno y recompensados con un teléfono para llamar a emergencias. La ambulancia llegó a la vez que los detectives y la policía para revisar la escena del crimen. El detective Humberto Uzcategui y su compañera Fernanda Quintero, llegaron y vieron la espantosa masacre, la forma tan cruel y horrible en la que los jóvenes habían sido asesinados y la firma sangrienta que iba desde las cortadas de la cintura hasta las arterias en piernas y brazos, pasando por el destripamiento y por los órganos que adornaban sus rostros. Ese montaje fue lo que perturbó a los investigadores. A medida que pasaron los días, las semanas y los meses, ambos encontraron otra escena del crimen que coincidía con el modus operandi de Bruno. La diferencia era que a la víctima le habían desfigurado la cara, antes de dejar los órganos encima. Bruno era alto y estaba en forma, le gustaba dejar a sus víctimas en los basureros para provocar miedo, mientras que los detectives no encontraban ningún rastro de evidencia para dar con el autor de los crímenes.
A medida que los asesinatos aumentaban, los policías se habían visto obligados a formar un expediente que nombraron como Expediente Sangriento, cuyos crímenes no habían sido resueltos. A los 22 años de edad Bruno seguía cometiendo crímenes, siendo un chico independiente y expandiéndose a otros estados del país para despistar a las autoridades. Ahora, sus víctimas eran universitarios y trabajadores de centros comerciales. Los detectives habían estado investigando un caso sin solución durante 7 años. Humberto y Fernanda habían tenido pesadillas y perturbaciones sobre este cruel crimen, en el que las víctimas ascendían a más de 30 y los sobrevivientes de las torturas sádicas a 10. Era por eso que ambos habían dejado de investigar, cansados de seguir un caso que no tenía solución. Humberto informó a su jefe que su hijo Omar Uzcategui investigaría ahora el caso y sería el encargado del expediente. Con 27 años de edad y graduado con un título en psicología y criminología, él aceptó el caso como un reto. Desde entonces se dedicó a investigar a las primeras víctimas, los chicos del parasistema donde estuvo Bruno. Omar llegó al plantel y habló con la directora, preguntándole si había estudiado ahí hace 7 años un joven que probablemente no tuviera muchos amigos, que se la pasara en peleas y tuviera mala conducta con sus compañeros y profesores de clases. La directora del plantel le respondió al joven detective que con esas características, si había estudiado un joven llamado Bruno Gutiérrez. Buscó el expediente juvenil del muchacho, se lo entregó y en él, Omar leyó lo siguiente. El joven Bruno Gutiérrez ha sufrido abusos físicos y verbales, así como torturas psicológicas a manos de su padre. Al terminar se dirigió a su colega. ¿Sabes? Estos tipos de abusos son típicos de un asesino sádico y despiadado a sangre fría. Creo que sufrió más abusos aparte de lo que ya había sufrido. De repente le dice el chico que recibe las llamadas de denuncias, que se reportó la desaparición de una chica de nombre Eugenia Fernández, la cual trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial San Ignacio. La denuncia la hizo su amigo y ya llevaba desaparecida 2 horas. El detective miró su reloj y marcó las 4 p.m. Debía correr a contrarreloj para encontrar a la chica. Casualmente el teléfono de la chica tenía el GPS activado y su ubicación daba a un almacén abandonado en Mamera. La policía y el detective llegaron al lugar y cuando entraron, sorprendieron a Bruno a punto de torturar a la chica. Omar lo arrestó y se lo llevó a la comisaría para interrogarlo y evaluarlo psicológicamente. El detective entró al cubículo en donde estaba esposado Bruno. Hola Bruno, supongo que estarás contento ahora que tus crímenes te harán famoso, ¿verdad? No cometo los crímenes por fama, solo lo hago por diversión y porque oír los gritos de su sufrimiento es la mejor melodía que pueda escuchar. Dime, ¿qué es lo que tuviste que sufrir para cometer estos crímenes? Leí hace horas tu expediente juvenil y lo que dice lo creo, pero no para que asesines personas de las cuales, en su gran mayoría, son bravucones, algunos violadores y personas que trabajan en centros comerciales. Los atraes con alguna mentira para secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos, ¿verdad? Respóndeme y también quisiera saber por qué dejaste vivir a 10 personas que sufrieron torturas, ¿fue por piedad, acaso? Bueno, las personas que dejé vivir no fue por piedad exactamente, es para que estén traumatizados y con eso me lleno de alegría, saber que jamás olvidarán ese sufrimiento que los dejará marcados de por vida psicológicamente. En cuanto a mi niñez, ya que quiere saber le diré la verdad, porque usted me cae bien, detective. Sí, es verdad que pasé por los abusos físicos y las torturas psicológicas de ese hombre, pero también pasé por abusos sexuales. Dime qué clase de padre abusa sexualmente de su hijo. Ya sé, un enfermo, un asqueroso bastardo y alguien al que no le importa la salud psicológica de su hijo. Quizás por eso es que realizo los crímenes, porque no me importa nada ni nadie y no siento remordimientos por mis actos. Son pocas las personas que me importan como mi mamá, mi exprometida, mi amigo y mi prima, personas que tengo tiempo que no he visto en estos últimos 2 años desde que empecé la universidad. Omar se queda sorprendido frente a su confesión y le hizo una sola pregunta. ¿Sabes acaso de la misteriosa desaparición de tu tío y su novia, que fue hace exactamente 7 años atrás, cuando empezaste a asesinar a los bravucones de tu parasistema? ¿Recuerdas qué pasó? ¿Los mataste a los 2 acaso?
Dime, respóndeme esa pregunta, recuerda y a medida que recuerdes, lo vas narrando para entender exactamente lo que pasó. Bruno comienza a recordar. Se encontraba en casa de su tío, eran las 7 de la noche y buscaba a su prima para que lo acompañara a la farmacia a comprar golosinas. Cuando el joven bajó por las escaleras, fue a la sala y vio a su tío sujetando a su prima y acostándola sobre una mesa para desnudarla, mientras su mujer lo filmaba con una cámara de video. Como su prima tenía la boca tapada, Bruno no había escuchado los gritos. Con rabia, agarró un cuchillo y apuñaló a su tío y a su novia 10 veces. Los dos cayeron al suelo y Bruno aprovechó para cortarles las arterias de sus piernas y brazos, hacerles cortadas por la cintura y luego destriparlos. Su prima, con un cuchillo eléctrico, los cortó a la mitad y los metió en bolsas grandes de basura. Mientras ella limpiaba la sangre del piso, Bruno disolvió las bolsas con los cuerpos dentro en una bañera con ácido, eliminando cualquier rastro de los asesinatos. Agotado, Bruno faltó el martes a clase. Fue aquel martes en que faltó el joven, cuando los bravucones acosaron y golpearon a su novia y amigo. Al día siguiente, al enterarse, comenzó con su racha de sádico, asesinando a los 3 chicos del parasistema y torturando a los otros 2. Y desde ahí continuó con sus homicidios hasta que fue detenido por el detective Omar. Este estaba sorprendido de saber que el primer crimen de Bruno no había sido el de los 3 bravucones, sino que fue el de su propio tío y su prometida. Bien Bruno, solo para terminar la conversación. Te preguntaré lo siguiente. A pesar de que te veo como alguien sin remordimientos, ¿crees en Dios? ¿Nunca has pensado en pedir perdón por tus actos? No creo en Dios, pero no niego su existencia y sé que Dios existe en la inocencia de cada quien. Por ejemplo, en los niños, seres que en su mayoría tienen esa inocencia que los hace únicos hasta que pasan por los desórdenes de la sociedad y se convierten en algo que ya no son ellos mismos, sino otra persona que reacciona de manera diferente ante los abusos de sus padres, compañeros de clases, y cualquier factor que los hace perder esa inocencia. Claro, los psicólogos ayudan, pero cuando la gente, y lo digo en mi caso, no cree en esos psicólogos, ya no hay reparación para la mala conducta, aunque sé que puede cambiar. Al final me convertí en el ser humano al que la gente le tiene miedo, por culpa de los maltratos de un padre abusivo que me ha hecho daño físico y psicológico. Así que no pienso pedir perdón a Dios porque no estoy listo, sucederá cuando esté listo, pero por ahora no. Omar ya no tenía más nada que preguntarle y les dijo a los guardias que lo mandaran para la penitenciaría de Ramos Verde, donde estaría preso hasta que le dictaran sentencia.